Hola, mis amadas joyitas, hermosas, preciosas, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos en Cristo Jesús, que le estén pasando bien en sus casitas, juiciosos, también juiciosos con sus estudios, obedeciendo a papá y a mamá. Amén. Bueno, les cuento que en las clases pues saben que estamos hablando del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces llevamos 2 clases en las que hemos hablado de algo muy hermoso y es los milagros del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros. ¿Tú sabes qué es un milagro? El milagro es algo extraordinario que sucede en la vida tanto de las personas como a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús tenía el poder del Padre y aún en nuestros días también tiene el mismo poder, ¿cierto? Entonces, los milagros del Señor Jesús no se limitan solamente a cuando Él vino y pisó esta tierra y estuvo con sus discípulos y estuvo en medio de muchas personas allí en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en otros lugares en los que el Señor Jesús también estuvo presente, ¿cierto? Sino que aún al día de hoy también nosotros mismos podemos ser testigos de los milagros que el Señor Jesús puede hacer continuamente en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, en las clases que hemos tenido por Zoom, veíamos con los niños que se conectaron que esos milagros que el Señor Jesús hizo, nosotros los podíamos dividir en 3 partes, ¿cierto? Que una parte eran los milagros de sanidad, que van a aquellas personas que tienen alguna enfermedad en su cuerpo y aún en su alma, y el Señor Jesús pues los sanaba, ¿cierto? Casos, por ejemplo, como aquellos 10 hombres que tenían lepra, que estaban leprosos, que tenían llaguitas en todo su cuerpo, ¿cierto? Y que estaban también de pronto alejados del resto del pueblo, y el Señor trajo sanidad a cada uno de esos 10 hombres, ¿cierto? También vemos, por ejemplo, a la suegra de Pedro. También hablábamos de la suegra de Pedro. ¿Y qué tenía la suegra de Pedro? Fiebre, ¿cierto? Y sabemos que una fiebre de pronto muy alta pues nos puede llevar a delirar, y a muchos también, si es demasiado alta, pues los puede llevar a la muerte, ¿cierto? Y el Señor Jesús trajo sanidad a la suegra de Pedro. Y tanto fue la sanidad que el Señor Jesús hizo en esta mujer, que ella, dice la palabra, que ella se levantó de su cama y empezó a servir inmediatamente al Señor Jesús. Mira cuán poderoso es nuestro Dios. ¿Qué más hizo nuestro Señor? También habían unos ciegos, y entre ellos estaba, por ejemplo, el ciego Bartimeo. Y el Señor le devolvió la vista a esos ciegos. Imagínate. Nosotros, cierra ahí por un momento tus ojos, imagínate estar en esa condición toda una vida, estar en esa condición de no poder ver absolutamente nada durante muchísimos años. Y el Señor Jesús venir y poner su mano, hacer su obra poderosa en estos hombres, ¿cierto? Y devolverles la vista, y de un momento a otro, de tener todo en oscuridad, llegar y poder ver las cosas, poder distinguir los colores, poder ver las maravillas, las cosas preciosas de la creación que el Señor Jesús ha hecho. ¿Y cómo lo podemos nosotros ver? Con el poder de Dios. Ese es el amor, esa es la misericordia, esa es la bondad de nuestro Señor. Y asimismo, Él hizo muchos milagros. Había también un hombre que tenía una manito seca, y el Señor también trajo sanidad a ese hombre, ¿cierto? También está el siervo del centurión. A mí particularmente me encanta esta historia, ¿sabes por qué? Porque había un centurión, o sea, alguien muy importante también dentro del pueblo, y ese varón tenía un siervo, un empleado enfermito, ¿cierto? Y ese varón no era egoísta, sino que realmente amaba a sus siervos, a los que estaban a su servicio. Y él se preocupó
por su siervo, pero escuchó que había alguien poderoso, alguien que podía sanarlo, alguien que tenía el poder para sanarlo, y fue a buscar al Señor Jesús. Se le acercó con un corazón humilde al Señor Jesús y le dijo: mi siervo está enfermo. Y el Señor Jesús pues vio eso, porque el Señor Jesús conoce nuestro corazón y sabe nuestras intenciones y nuestros pensamientos, y absolutamente todas las cosas las sabe el Señor. Y él pudo ver ese interés, ese amor, ese corazón, y le dijo: yo voy a sanarlo. Entonces el Señor Jesús estuvo dispuesto a ir hasta la casa del centurión, pero el centurión le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Pero ¿sabes qué le dijo el centurión? Pero una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Así que di la palabra y mi siervo sanará. Cuán grande era la fe de ese centurión, que él sabía que no era necesario que el Señor Jesús fuera hasta donde su siervo y pusiera sus manos sobre él para sanarlo, que era tan poderoso que con una sola palabra, a kilómetros de distancia, él podía sanarlo, porque él tenía el poder para hacerlo. ¿No te parece muy impresionante? A mí sí. Cuando yo leí esta historia por primera vez, a mí me pareció wow, impresionante ver cómo este hombre estaba seguro del poder del Señor Jesús. Y asimismo tú y yo debemos estar seguros del poder de nuestro Señor, que Él puede ayudarnos, que Él puede sanarnos, que Él puede liberarnos, que Él tiene el poder para hacerlo, para hacer todo en nuestra vida. Pero hay algo muy importante, y que es conforme a su santa y perfecta voluntad, no olvidando que Dios es que Dios es soberano, ¿cierto? También otra de los milagros que también hacía el Señor Jesús, aparte de las sanidades, es el milagro de ¿qué? De liberar demonios, ¿cierto? De poder hacer libre a una persona que está siendo oprimida por un espíritu maligno, por un espíritu del enemigo, de Satanás, del demonio, ¿cierto? Y encontramos también muchos casos en la palabra del Señor que nos hablan a nosotros, que estaban endemoniados y que el Señor Jesús los liberó, ¿cierto? Tenemos el caso, por ejemplo, de los endemoniados gadarenos, que eran muchos hombres que estaban siendo atormentados por esos demonios, ¿cierto? Y que el Señor Jesús se acerca a ellos, y estos hombres, esos demonios, también obedecen al Señor, lo conocen y obedecen al Señor. Y ellos, fue tanto que ellos le pidieron al Señor que los dejara ir a un hato de cerdos que había por ahí cerquita. Y entonces estos hombres fueron liberados, esos demonios fueron expulsados de estos hombres, y ellos volvieron a ser hombres que libres, ¿cierto? También está un mudo que no podía hablar, pero no porque no pudiera hacerlo o porque tuviera problemas en su habla, en su lengua, en sus cuerdas vocales, sino porque había un demonio que lo oprimía y que no lo dejaba hablar, y el Señor expulsó también ese demonio de él. Y ese hombre que empezó también a hablar a partir de ese momento, ¿cierto? También está la hija de la mujer cananea. También era fuertemente oprimida por un demonio, y el Señor también trajo libertad a su cuerpo, también trajo libertad a su vida. Y había un muchacho que también era lunático, y que el padre estaba muy preocupado por él. ¿Por qué? Porque en ocasiones, en algunos momentos, este muchacho se tiraba al fuego y en otras se tiraba al agua, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los demonios buscan matar, destruir, dañar el cuerpo, el alma, la vida de las personas. Entonces, eso era lo que estaba buscando: destruir a este muchacho, la vida de ese varoncito, ¿cierto? Y el Señor Jesús también trajo libertad a este muchacho, y él volvió a ser un joven normal, y su padre estuvo gozoso, contento con el Señor. También hay otros milagros que ya van más allá de las sanidades y de la expulsión de los demonios. En estos milagros
en esta tercera categoría, nosotros podemos encontrar milagros, por ejemplo, como el primer milagro que hizo el Señor Jesús. ¿Recuerdan allí en las bodas de Caná que estaban celebrando las bodas de una parejita, un hombre y una mujer, que se casaron y resulta que faltó el vino? Ya no tenían vino para ellos amenizar esa fiesta, esas bodas, ¿cierto? Y el Señor Jesús les dijo a los que estaban ahí alrededor, a los sirvientes que estaban en ese momento, qué hacer con unas tinajas. Les llenaron de aguas y esa agua se convirtió en vino. Ese fue el primer milagro que el Señor Jesús hizo en su ministerio, ¿cierto? Y todo el mundo se deleitó porque ese vino, que el vino del Señor Jesús era delicioso en gran manera. Y el maestresala dijo que era el mejor vino que él había llegado a probar. ¿Pero por qué? Porque fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. También podemos encontrar que iban en una barquita y de pronto llegó una tempestad y los discípulos estaban asustados y el Señor Jesús estaba dormido y se le acercan al Señor Jesús: Señor, perecemos, asustados, pero el Señor con esa calma llegó y calmó esa tempestad. ¿Calmó qué? Calmó los vientos, ordenó a los vientos, a la mar que se calmaran. Y esos hombres vieron el poder del Señor y sus palabras fueron: este verdaderamente es Hijo de Dios, que aún los vientos y los mares se detienen al escuchar su voz. Mira cuán grande es el poder de nuestro Dios, que ni aún la misma creación se le somete, ¿cierto? Sino que realmente le obedecen a nuestro Señor Jesucristo. También encontramos ese evento maravilloso en el que el Señor Jesucristo empezó a caminar sobre el mar. ¿Se acuerdan? Que ellos estaban todos en una barquita y Él empezó a caminar y ellos estaban asustados: eso es un espanto, eso es un fantasma. Y el Señor Jesús les dijo: no teman, soy yo, ¿cierto? Y Pedro, el apóstol Pedro, también temeroso, le dice: Señor, si eres tú, pues ordena que yo vaya, que yo también camine sobre el mar. Y por un momento Pedro caminó ciertamente sobre el mar, pero él quitó por un momento la mirada del Señor Jesús, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir, porque empezó a poner su mirada, su atención en ese mar que estaba ahí y en el viento que empezó a arreciar sobre él y se empezó a hundir, pero el Señor extendió su mano y le empezó a levantar. Eso hasta el día de hoy absolutamente nadie ha podido caminar sobre el mar, sino solamente nuestro Señor Jesucristo y Pedro por un breve momento, porque el Señor Jesús se lo permitió, ¿cierto? También aquella ocasión cuando habían muchos, más de 5.000 personas escuchando la palabra del Señor y ya estaba muy tarde y los apóstoles se le acercaron al Señor Jesús y les dijo: Señor, ya está muy tarde, mándalos por los caminos para que vayan y compren comida y se puedan alimentar. Y el Señor Jesús les dijo: no, denles ustedes de comer. Y los apóstoles le dijeron: Señor, pero es que no tenemos toda esa comida, ¿cierto? Solamente tenemos 5 panes y 2 pececitos. Y el Señor Jesús oró y todo eso se multiplicó y esas 5.000 personas, hombres con sus esposas, con sus hijos, o sea que eran muchos más de 5.000, pudieron comer, pudieron alimentarse, saciarse y recogieron canastas con las sobras y eran muchas canastas las que todavía estaban ahí, ¿cierto? Cuán grande es el poder del Señor, que aún de lo poquito Él multiplica y hace demasiado, ¿cierto? Mira qué hermoso es nuestro Señor. O cuando también estaban pescando y llevaban horas bregando a encontrar pescaditos, y no pudieron. Y el Señor Jesús les dijo: echad las redes. Y cuando ellos las echan, sacaron un montón de peces y no eran capaces de subirla la red y tuvieron que venir varios a ayudar y la barquita se llenó de esos peces. Mira cuán grande es el poder de nuestro Dios. Ese milagro se llamó la pesca milagrosa. Y también ya en esa misma categoría hubo unos sucesos muy milagrosos, muy grandes, muy impresionantes. ¿Y saben cuáles fueron? Que hubo
algo que hasta el día de hoy ni siquiera la ciencia ha podido realmente hacer, y es la resurrección de los muertos. Y podemos encontrar en varios casos que el Señor Jesús trajo a la vida, ¿cierto? A los que ya habían fallecido. Por ejemplo, al hijo de la viuda. El Señor le dijo, no, él está vivo. Y ese niño volvió a la vida, ¿cierto? Y tal vez el más grande que nosotros podemos recordar es la resurrección de Lázaro. Sí, el amigo de Jesús, el hermano de Marta, el hermano de María. Y resulta que este varón murió y el Señor Jesús tenía un propósito para no llegar antes de que él muriera. Pasaron 4 días desde que Lázaro murió. A los 4 días, un cuerpo que está muerto, pues tiende ya a empezar a oler feíto, a de pronto verse no de la misma manera, ¿cierto? Ya nos empezamos a desgastar o cualquier cosa puede pasar en ese cuerpo que ya está muerto. Y resulta que de eso tan poderoso, el Señor Jesús, aún con 4 días, simplemente abrió el lugar donde habían enterrado a Lázaro y dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió completamente vivo después de 4 días. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros a través de eso? Que el poder de nuestro Dios, el poder de Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, es un poder inigualable, un poder inagotable, ¿cierto? El poder de nuestro Dios es grande. Así que si nosotros tenemos dificultades, si nosotros tenemos problemas, si nosotros tenemos escasez, si nosotros estamos enfermos, si estamos afligidos, si estamos agobiados, si de pronto hay circunstancias no tan buenas en nuestra vida, tú y yo podemos ir a la presencia de Él y rogarle al Señor que haga un milagro en nuestra vida. Pero tenemos que hacerlo como todos estos hombres lo hicieron, con fe, creyendo en que el Señor puede hacerlo. Así que esa es la clase, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros hoy. Que así como el Señor Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo físicamente en esta tierra, ahora que está allí sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial y que pronto va a venir por nosotros a recogernos para irnos a reinar con Él eternamente y para siempre, también Él puede hacer milagros hoy en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ciertamente murió un día en la cruz, pero dice la palabra que el tercer día resucitó. O sea que el Señor Jesús está vivo, ¿cierto? Y Él puede seguir obrando en nuestras vidas. Así que esa es la clase que el Señor tenía para tu vida el día de hoy. Espero que la hayas disfrutado y que hayas disfrutado de esos milagros tan poderosos que el Señor Jesús hizo. Dios te bendiga, te amamos mucho en Cristo Jesús. También te invito a que mañana viernes estés pendiente porque estaré subiendo también por ese mismo canal un video muy importante y en donde estaremos hablando también del Halloween. Entonces no te lo pierdas, espéralo. Chao, Dios te bendiga, Shalom y Maranata.